¿Escucha? Muy bien. Gracias. Pues les agradecemos su presencia esta mañana. Le agradecemos también a las personas que nos siguen por internet, dado que esta conferencia se va a transmitir por este medio. Les voy a hacer una semblanza de nuestro conferencista, que de antemano le agradecemos el tiempo que le dispensa a este evento ya tradicional en la UACJ, específicamente en el IIT, llamado Seminario del Agua. El doctor Felipe Adrián Vázquez Gálvez se ha desempeñado en importantes cargos de alta dirección, como representante permanente en México ante la Organización Meteorológica Mundial y como director ejecutivo del Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental con sede en Montreal. Químico de profesión con maestría en Ciencias Químicas, cuya tesis es, a lo mejor aquí el doctor nos puede ayudar. Adelante, doctor, ayúdanos con la traducción de esta tesis. Sí, es bueno, es los complejos de alcanfor, los complejos disteroméricos de alcanfor, que se forman a través de enlaces de hidrógeno. Oh, muy bien. Y doctorado en Ciencias y Tecnología, cuya tesis es el efecto de la parte absortiva del aerosol urbano en el Valle de México. Acreditado como profesional ambiental calificado por el Instituto Profesional de la Práctica Ambiental. En el ámbito académico, el doctor Vázquez ha sido investigador en importantes instituciones mexicanas como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde fungió como director del Centro de Estudios del Medio Ambiente, el CEMA. Dentro de las actividades del CEMA, coordinó las investigaciones sobre contaminación y atmósfera, así como el Servicio Meteorológico de la UACJ. Sus trabajos de investigación versan química atmosférica y dispersión de contaminantes atmosféricos. El doctor Vázquez ha colaborado con la Oficina de Campo de la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza en programas de fortalecimiento institucional y evaluación del impacto. Asimismo, participó en el fortalecimiento de programas de salud y calidad ambiental para varias corporaciones internacionales operando en la frontera. En años recientes ocupó diversos cargos en el ámbito gubernamental en México: secretario técnico en la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, coordinador de asesores del Procurador Federal y subprocurador de Recursos Naturales en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, como coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA y como asesor senior de la Comisión de Estudios para el Sector Privado, Céspedes, del Consejo Coordinador Empresarial. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la UACJ y como asesor externo de Céspedes y LARCI para el diseño y análisis de políticas climáticas. Bueno, pues no es común tener a conferencistas de tal trayectoria, tanto académica como institucional, así que pues nos da mucho gusto tener al doctor con nosotros esta mañana. El tema: evaluación del impacto de las inversiones de la cooperación para la cooperación ecológica fronteriza, que es una oficina, una institución binacional aquí en Ciudad Juárez, y el Banco de Desarrollo de América del Norte, que es el principal organismo financiador de los proyectos de la COSEF en el Valle de Juárez y en el estado de Baja California. Pues bienvenido, doctor, gracias y adelante. Muchas gracias, doctor. Pues si me permite, me voy a poner de pie. Bueno, pues les agradezco mucho el que nos acompañen esta mañana. Para mí es un orgullo y un placer poder compartir este trabajo que, debo decirles de antemano, cuando yo lo tomé, era un trabajo que ya venía en progreso, la parte de Ciudad Juárez,
la parte de Baja California me tocó iniciarla a mí. Es en realidad 2 proyectos bajo una sola sombrilla, y ahorita explicamos de qué se trata, pero decirles que desde luego este es un esfuerzo compartido de un equipo de trabajo liderado por la coordinadora, perdón, por la administradora general de la COSEF y el director Mario Vázquez de la COSEF también. Y bueno, pues a mí me toca compartirles el día de hoy, pues yo diría los avances en este trabajo, porque cuando el doctor Salas Plata me pidió el título, me pidió la contribución para el seminario, lo cual es un verdadero honor, yo esperaba que este proyecto ya estuviera terminado, pero evidentemente los proyectos nunca se acaban cuando dice uno que se van a acabar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, seguimos todavía trabajando, pero creo que los avances que tenemos son interesantes de compartir y podemos con todo gusto tratarlos, y pues dado que somos un grupo chico, podemos inclusive tener una interacción muy amplia, si así les parece, sobre algunos de estos resultados. Déjenme iniciar por platicarles un poquito qué es la COSEF. Muchos de ustedes, sobre todo los que tienen muchos años viviendo en Juárez y que han tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de investigación o de desarrollo en la frontera, pues seguramente esto es una organización que ya es muy familiar, pero permítanme asumir que algunos de ustedes no han oído hablar de esta organización. Esta es una organización que se forma como respuesta a las inquietudes ciudadanas ante la firma del Tratado de Libre Comercio. Los que tengan edad para recordar sabrán que cuando se estuvo negociando este importante acuerdo, una de las primeras preocupaciones, o más bien las 2 preocupaciones más importantes, eran el trabajo, las condiciones laborales, los acuerdos laborales y la situación ambiental. En ese tiempo, Estados Unidos y Canadá, o bueno, los grupos ambientalistas en Estados Unidos y Canadá, decían que todas las empresas contaminantes que no podían ya operar en Estados Unidos y en Canadá se iban a venir a México. Y entonces que íbamos a hacer el patio trasero y digamos, el basurero de Norteamérica. O sea, que aquí se iban a venir todos los cochinos. Y esto, desde luego, forzó, en cierta manera, a que hubiera 2 tipos de instrumentos. Un instrumento que le llaman perro vigilante o watchdog, ¿no? O sea, un instrumento de una organización que estuviera vigilando qué es lo que estaba pasando y dándoselo a conocer al público. O sea, que no hubiera situaciones que quedaran en lo oscurito y que todo se fuera ventilando de una manera muy abierta. Y otro tipo de organización en el cual se ponía dinero y se ponía esfuerzo para resolver el problema. O sea, no era suficiente decir, sí, están muy pobrecitos, sí están muy fregados, sino realmente hacer algo. Estas 2 vertientes se manejaban por carriles diferentes. En el macro, México, Estados Unidos y Canadá acordaron crear la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, donde tuve el honor de estar en el 2006. Y esta organización pues ve los temas desde una perspectiva mucho más amplia, desde Alaska hasta Chiapas, o sea, realmente todo, y algunos de los logros importantes que no viene al caso discutir, pero que han permitido que el público en general tenga acceso a información y datos. Uno muy conocido, que quizá lo hayan consultado alguna vez, el Taking Stock o En Balance. Es un sistema de información geográfico con acceso libre para el público, donde ustedes pueden ver cualquier empresa desde Alaska hasta Chiapas, dónde se ubica, qué tipo de contaminantes emite en agua, en aire, en residuos y cuál es su historial. Y bueno, eso es con el propósito de ejemplificar cómo estos instrumentos se han venido a lo largo de 20 años ya, o sea, ya pasaron prácticamente 20 años desde que se crearon estas instituciones. Por el lado mexicano y americano, esto fue un acuerdo muy local, o sea, se necesitaba hasta cierto punto los votos de los fronterizos para pasar el acuerdo, y una de las negociaciones muy exitosas fue crear una institución que viera exclusivamente la frontera.
O sea, entonces ya iba a haber la CCA, que iba a haber los 3 países, pero esta institución que se llamó la COSEF, Comisión de Cooperación Fronteriza, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, solamente iba a ver aquel ámbito que estaba signado en los acuerdos de la paz, que eran 100 kilómetros a ambos lados de la frontera. Y una de las preocupaciones que decían, bueno, pues sobre todo la gente local, decía, pues sí, felicidades, vamos a ver más diagnósticos y más diagnósticos de cómo la situación está muy mal en la frontera y qué vamos a hacer al respecto. Entonces se logró una iniciativa para crear un banco que apoyara las decisiones o los análisis que se fueran generando a partir de este conocimiento de la situación ambiental. Y entonces en este sentido se generó un binomio en el cual, por un lado, una organización técnica como la COSEF analiza los proyectos, los revisa, los comparte con el público. Una de las ideas fundamentales es que el público tiene acceso a conocer los proyectos antes de que se aprueben. O sea, no es llegar y decir, ¿saben qué? Pues ya llegó alguien y dijo, pues aquí se necesitan banquetas y pusieron banquetas o lo que fuera, sino que hubiera también esta posibilidad de que la gente dijera, es que, ¿sabes qué? No son banquetas, o sea, es otra cosa lo que necesitamos, y que hubiera esa participación. Y un banco que tuviera los recursos financieros para apoyar esos proyectos. Después de que el Tratado de Libre Comercio fundamentalmente se cumple todas sus etapas de implementación, que fue en el año 2010, me parece, terminó la etapa de implementación, y después de eso, estos últimos años han sido, bueno, ¿y qué vamos a hacer post-NAFTA? O sea, ¿qué es lo que sigue después de todo este proceso? Y una de las, digamos, en términos ya particulares de la COSEF, una de las discusiones es decir, bueno, en realidad, ¿qué tan pertinente es seguir teniendo una organización como la COSEF? ¿Qué impacto ha tenido lo que ha hecho la COSEF, lo que se ha financiado con el banco? Y vale la pena seguirle metiendo, pues se le meten alrededor de, solamente para fines operativos, lo que pone el gobierno de dinero de contribuyentes son cerca de 5 a 6 millones de dólares al año. Esto es solamente para la parte operativa. Al banco se le dieron fondos por cerca de 3 billones de dólares para que pudiera hacer estos proyectos. Y desde luego esto ha tenido un efecto de repercusión como hemos visto. Pero finalmente la posición de la COSEF ha sido generar este ambiente de cooperación que permita el canalizar inversiones muy importantes en varios rubros, como vamos a ver. El órgano de gobierno de la COSEF está integrado finalmente por 3 individuos o representaciones oficiales, 3 de cada país. En este caso es el Tesoro y la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del State Department, del Departamento de Estado con la Cancillería Mexicana, la EPA y la Semarnat, y luego incorpora un representante de los estados fronterizos, de uno de cada lado, y un miembro de la sociedad civil. Entonces, ese consejo de 12 gentes son los que finalmente actúan como el directorado o el consejo directivo de la COSEF. Tiene además un administrador y un administrador adjunto, y el banco tiene también su administrador y un administrador adjunto. En estas últimas fechas, digamos, en los últimos 4 o 5 meses, el consejo directivo aprobó el que ya no era necesario tener a la COSEF, ya no era necesario tener una institución como la COSEF, y acordaron que todos los recursos se quedaran bajo como dijéramos, la sombrilla del banco. Entonces ahora realmente lo que estamos presenciando es la integración de todo, un proceso de integración hacia el banco, incorporando pues las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de la COSEF. Sin embargo, sin entrar mucho en detalle, les diré, hay varios programas en los cuales trabaja este binomio. Muchos de ellos, como la asistencia técnica, por ejemplo, son proyectos que han servido mucho a los municipios, sobre todo a los municipios más pobres,
Las ciudades muy grandes generalmente tienen suficientes recursos, o sea, a pesar de que somos un país relativamente pobre, cuando vemos los presupuestos de Monterrey, de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Mexicali, etcétera, son presupuestos de ciudades más o menos grandes, pero cuando se van a El Porvenir o cuando se van a Nogales o cuando se van ya a comunidades más chiquitas, el impacto que tienen los apoyos técnicos que puede brindar la COSEP son muy importantes. Entonces, hay una parte de asistencia técnica muy fuerte donde se invierte dinero a fondo perdido. Hay otro que es un fondo de inversión para la implementación de proyectos más grandes con tasas de financiamiento muy blandas para que los municipios se puedan endrogar. Una de las crisis que hoy por hoy tienen los municipios fronterizos es que por razones no ambientales se han endrogado a un nivel donde ya no pueden aceptar un solo peso más de crédito. O sea, ya aunque tengamos buenos proyectos ambientales, la lana se la tronaron en otra cosa y entonces ya no tenemos capacidad de adquirir más crédito para proyectos ambientales. Entonces es ahorita una mini crisis que está dificultando, digamos, este proceso operativo. Estas son las líneas de proyectos que se manejan. Obviamente ahorita nosotros nos vamos a centrar en los temas de agua y más concretamente en la parte de agua residual y saneamiento. Pero también está el tema de los residuos sólidos, el agua potable, la calidad del aire, la parte de energía limpia es una de las áreas donde actualmente se están invirtiendo buenas fuentes o una cantidad considerable de recursos, sobre todo en la parte de energías alternas y otras fuentes de energía. Para darles una idea de qué nivel de inversión estamos hablando en los últimos 20 años, en el lado mexicano se han invertido en 138 proyectos cerca de 5.422 millones de dólares. Estamos hablando de una suma bastante considerable y el esquema, como se logran conjuntar estos recursos, no es solamente que todo viene de la COSEF o del banco, sino que esto sirve como dinero semilla que permite atraer otras fuentes de financiamiento y se hace la bolsa bastante más grande. Ahora, este monto de inversión pues ha generado la duda, no, la palabra duda no es la correcta, ha generado la inquietud de si este dinero realmente está teniendo el impacto que se pretendía tener. Cuando ustedes ven estos montos de dinero dicen, bueno, si los repartimos por cabeza, pudimos haber agarrado quizá a los municipios más pobres de la frontera y casi haberles reconstruido todo el pueblo, ¿verdad? O sea, y haber hecho todo nuevo. Y entonces una de las preguntas que tienen los miembros del consejo es hasta qué punto estos proyectos, esta inversión de dinero, si lo hacemos en una escala digamos, de lo que se ha invertido por cabeza, tiene un efecto que realmente cumplió el propósito original de la COSEF, que es el saneamiento de la frontera. Entonces vamos a ver cómo esta inquietud fue formalizada por parte del Consejo Directivo en el 2011. Como les digo, este es un proyecto que a partir del 2011 se tuvo que diseñar una metodología que permitiera hacer esta evaluación para los tomadores de decisiones y decidir si efectivamente estos recursos estaban siendo invertidos de la manera que se pretendía o que tenían el éxito y el impacto que se buscaba. Yo les diría que un primer problema es que hacer una evaluación de impacto cuando ya es palo dado es muy complicado. O sea, cuando ustedes dicen, ¿saben qué? En el 2007 se hizo un proyecto, voy a evaluar a ver si cumplió con las expectativas o recabar datos, por ejemplo, o hacer una línea base para poder establecer si el impacto efectivamente fue positivo o no. Es muy complicado. En una condición ideal, una evaluación de impacto, hay varias metodologías y no es algo tampoco de ciencia aeroespacial, pero en términos generales, cuando ustedes evalúan un impacto, una de las posibilidades es que pudieran
generar una línea tendencial sobre la cual un cierto indicador se viene desarrollando. Por decir algo, el número de o las coberturas de saneamiento, ¿no? Si las coberturas de saneamiento, la gente que le conectan el drenaje, es una tasa, sigue creciendo a una tasa, digamos, ponderada a la tasa de crecimiento de la población, con una cierta tendencia. Si el invertir en estos proyectos genera un cambio de esa tendencia o no. O sea, en otras palabras, si no hubiéramos hecho nada, hubiéramos tenido las mismas coberturas que tenemos ahorita. Y ese es algo muy difícil de evaluar en comunidades en donde, sobre todo, no tenemos datos. Desde luego que a partir de 1990, los datos de INEGI en la frontera ya empiezan a reflejar indicadores muy útiles para esta toma de decisiones, pero los censos son cada 10 años y están los conteos intermedios cada 5 años. Entonces, de alguna manera hay algo de datos. Los organismos operadores de las ciudades grandes, pues algunos de ellos sí tienen datos estadísticos, pero la mayoría de los organismos operadores de poblaciones muy chiquitas, pues realmente el tema de la capacidad institucional de los organismos operadores chiquitos es verdaderamente difícil. O sea, muchos de ellos no tienen los recursos, muchos de ellos no tienen las capacidades. Entonces, mucho de este proceso inicia sin tener en cuenta el impacto ambiental con planes maestros de desarrollo, o sea, buscando entender las prioridades y cuál podría ser una estrategia para irlas solventando. Sin embargo, bueno, el Consejo decide que pues ellos quieren hacer un corte de caja, quieren ver qué está pasando y quieren un estudio de impacto como lo hacen otras instituciones como el BID o como el Banco Mundial o como otros bancos que tienen este esquema implementado desde el origen. Entonces, de hecho, cuando ustedes trabajan con el Banco Mundial, una de las primeras cosas que hacen es el estudio de impacto ambiental antes de aprobar el crédito, donde se ve justamente todos estos elementos para decidir, para poder hacer una evaluación posterior de si este proyecto tuvo un impacto positivo o no. En el caso de lo que les voy a presentar hoy, son los primeros trabajos que el banco y la COSEF han hecho en este rubro, y desde luego estamos desarrollando metodologías, encontrándonos las fuentes de información, y una de las expansiones normales es que empecemos con nuevos proyectos, a evaluar nuevos proyectos en áreas que no son de saneamiento. Entonces, la idea es hacer estos dos proyectos de saneamiento en dos condiciones muy distintas, ver más o menos qué tipo de resultados podemos obtener y luego brincarnos quizá a proyectos de pavimentación o otro tipo de energía o algún otro tipo de proyectos. Entonces, estamos hablando de 4 proyectos en el Valle de Juárez. En el Valle de Juárez se han hecho 13 proyectos de saneamiento grandes, de los cuales solamente vamos a tomar 4 como ejemplo por diferentes razones. Una es porque en estas 4 comunidades tenemos cerca de casi el 80% de toda la población beneficiada. Entonces, el esfuerzo de estar haciendo contabilidad de todos los proyectos, de los 13 proyectos, o más bien por economía, quisimos reducirlo a un número menor, y ahorita van a ver algunas de las dificultades. En el caso de Baja California, ahora este proyecto, como vamos a ver, contempla comunidades con un alto índice de marginalidad, pero también con una actividad primaria o condiciones de vida más rural. O sea, no son comunidades muy sofisticadas, o sea, con una gran infraestructura urbana, son más bien comunidades de tipo rural, donde la principal actividad es todavía asociada con el campo. Y uno de los retos principales de saneamiento en estas comunidades tiene que ver con los drenes agrícolas y los drenes el uso que por muchos años se ha hecho de las aguas negras de Ciudad Juárez. Entonces, realmente una de las razones por las que este esfuerzo es importante, más que por las comunidades que sí son muy importantes, es por el manejo de las aguas residuales de Ciudad Juárez, o sea, que son bastante considerables. Y en el caso de Tijuana, se tomaron
las comunidades de Tijuana, Playas de Rosarito, que está prácticamente integrado y conurbado con Tijuana, Tecate y Mexicali, porque igual también son las comunidades más importantes y donde la COSEF ha invertido más. Acuérdense que las inversiones de COSEF originalmente solamente podían alcanzar 100 kilómetros al sur. Posteriormente se expandió el mandato hasta 300 kilómetros, lo cual permite que ya entren comunidades como Chihuahua o Hermosillo no alcanza, pero más de 300 kilómetros al sur de Baja California tampoco no crean que hay gran cosa. O sea, está ya, los principales asentamientos están en el norte. ¿Cuáles son algunos de estos posibles indicadores? Bueno, este fue un proceso que cuando lo ven ustedes aquí en los cuadritos se ve como que es muy simple, pero requirió un esfuerzo importante pues sobre todo de valoración. ¿Cuáles de estos indicadores pudieran ser relevantes para entender si la dinámica del saneamiento realmente se está llevando de una manera adecuada? Están divididos en dos categorías. Uno es la parte de la conducción de agua residual. Muchos de estos proyectos, y aquí tengo que hacer un paréntesis porque muchos de estos proyectos han ido evolucionando con el tiempo, a medida que las mismas comunidades también se van identificando cuáles son sus problemas. Al principio todo el mundo decía, bueno, pues sabes que el tema aquí son las plantas de tratamiento. Sobre todo a la contraparte norteamericana, que son quienes financian una parte importante de los estudios a fondo perdido. Ellos decían, bueno, pues es que lo que queremos es que a los cuerpos de agua, sobre todo de internacionales como el río Bravo o como el río Colorado, no tengamos descargas de aguas negras. O sea, ese, digamos, fue así como lo primero que pasó en la imaginaria de los tomadores de decisiones. ¿Cómo le hacemos para que el agua negra que se genera en México no contamine los cuerpos de agua internacional? Si ustedes están más o menos familiarizados con la forma en que operan las agencias americanas, sobre todo la EPA y muchas otras agencias también, están muy como dijéramos, muy amarrados a que sus decisiones, cuando se emplea fondos contribuyentes, tienen que tener un impacto en los contribuyentes. Entonces, ellos, digamos, el dinero lo distinguen en dos formas: el de cooperación internacional, que es básicamente a través de USAID, como se envía, digamos, a África o a otros países, y otro que es un esfuerzo mucho más aterrizado a lo local. O sea, la EPA es una agencia fundamentalmente para atender los problemas de contaminación en Estados Unidos. Entonces, gastar dinero fuera de Estados Unidos es complicado administrativamente. Entonces, por eso muchos de estos proyectos entraron bajo una lógica de decir, bueno, si la EPA le va a poner dinero a esto, pues tiene que tener una repercusión en la calidad de vida o en el impacto que se tiene en Estados Unidos. Y muchos de estos cuerpos de agua por muchos años fueron reconocidos. Ustedes no se acuerdan, ¿qué sería? Desde aquí el Ingerrecio se debe acordar muy bien porque estábamos con lo del los fronteras antes del PIAF, el PIAF y toda una serie de proyectos desde hace muchos años, antes de la creación de la COSEF, que venían buscando entender, desde los acuerdos de la paz, de hecho, se empezaron a tener grupos de trabajo para identificar estos problemas. Y siempre era lo mismo, ¿no? Bueno, pues sí, es que los mexicanos no tratan el agua y no le echan, la tiran al drenaje, lo echan al río Bravo sin ningún tipo de tratamiento, y esto de alguna manera fue permeando mucho en la toma de decisiones. Entonces la idea de muchos de estos proyectos tienen que ver con el tema de la disposición final de los residuos o de los efluentes urbanos. Pero el tema aquí es, bueno, si vamos a hacer una planta de tratamiento, ¿cómo lo vamos a hacer para llevar el agua a la planta de tratamiento? O sea, porque pues no es que tengamos tampoco la infraestructura para conducir el agua. Entonces, ¿saben qué? Bueno, hay que ponerle una lana a los colectores. Entonces vamos a poner colectores que lleven el agua hasta las plantas de tratamiento. Pues sí, pero ¿y cómo llevamos el agua a los colectores?
O sea, hay que poner una red. Entonces se fue haciendo un proyecto. Ahorita, muchos de estos proyectos, como se fue aprendiendo sobre la marcha, es que inclusive llegamos al punto donde dijimos, bueno, es que el drenaje pasa por enfrente de la casa de las gentes y las gentes de todos modos no se conectan, porque la Junta les cobra 5,000 pesos por conectarse. Entonces, ¿sabes qué? Hay que hacer un proyecto que les permita meter la tubería dentro de su casa, porque además del permiso para conectarse, mucha gente tiene que hacer la plomería dentro de su casa. Y entonces, muchos de estos apoyos ahora tienen que llegar hasta el baño de las casas. O sea, para que la gente cambie la tubería y se conecte al drenaje, ese drenaje vaya al colector y del colector puede ir a la planta de tratamiento. Entonces, esto hizo los proyectos cada vez más complejos, mucho más difíciles de evaluar. Entonces, en términos de recolección de agua, que mucho del esfuerzo que se ha hecho está en ese sentido, porque se necesitaba la infraestructura para recoger el agua, tienen que ver con temas, por ejemplo, con las letrinas. O sea, las letrinas es un indicador hasta cierto punto muy simple, porque partimos de la premisa de que que todo mundo prefiere un baño de agua que una letrina. Y entonces, a partir de ahí, si tú tienes opción de conectarte al drenaje, pues vas a irte a conectar al drenaje y vas a abandonar la letrina. La realidad es que no en todas las comunidades la respuesta ha sido igual. O sea, mucha de la psicología es de que, pues, yo vivo feliz con mi letrina, o sea, no veo necesidad de cambiar al drenaje, más si me cuesta. Entonces, sí ha habido ciertas reservas, pero ahorita vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Entonces, un indicador interesante es que no es solamente poner los tubos. O sea, una evaluación simple diría, bueno, si el proyecto decía que había que meter 5,000 kilómetros de tubos y se pusieron 5,200, pues dedos para arriba, ¿no? Que es como se venía tradicionalmente evaluando, digamos, desde la perspectiva de la obra civil. Hay que construir 3 plantas de tratamiento, se construyeron 3 o 4, pues quiere decir que vamos muy bien. Hoy los tomadores de decisiones dicen, es que eso no quiere decir que efectivamente estemos llegando al problema del saneamiento. O sea, el construir obras no quiere decir que efectivamente logramos las metas. Las metas, quizá las metas, como dijéramos, o las aspiraciones que se tuvieron cuando se crearon las instituciones. Y sobre todo, no nos da suficientes elementos para saber si vale la pena seguir tronándose tanta lana, o sea, en este tipo de proyectos, si deberíamos contemplar otros esquemas, etc. Entonces, estos indicadores están diseñados fundamentalmente para tratar de acoplarse a diferentes comunidades con diferentes circunstancias y que nos permitan evaluar un antes y un después. La evaluación perfecta, como diría, sería que pudiéramos desarrollar curvas tendenciales y sobre esas curvas tendenciales determinar el efecto del impacto. No hay suficiente información, esa fue la primera gran situación que encontramos. Lo más que podemos encontrar son condiciones antes y después de la intervención. Cómo era la circunstancia antes, cómo fue después y cuál fue el impacto que tuvo esa intervención. Entonces, una de las cuestiones que evaluamos es cuál ha sido el impacto que han tenido estas obras y si estas obras en alguna manera pueden ser evaluadas. No en todos los casos podemos tomar todos los indicadores como quisiéramos, algunos no tenemos datos suficientes para hacerlos, pero la idea es poder evaluar. Las dos circunstancias que tenemos en este momento es comunidades como el Valle Juárez, donde, como digo, la dinámica es totalmente rural. En este caso, lo que buscamos son estudios que se hayan hecho previos. O sea, aquí la parte es cómo estaba el valle antes de la intervención. O sea, todos los que tenemos la edad para acordarnos, nos podemos acordar así, pero remotamente, pero para plasmarlo en un documento con números que puedan ser cotejados después, es un poco más complicado. Hay varios estudios que se hicieron y una de las cuestiones que se incorporó a estas evaluaciones, es decir, tenemos que preguntarle a la gente, tenemos que saber qué piensa la gente sobre las obras, porque nosotros podemos decir, no, la gente la salvamos, ¿verdad? O sea, ahora la gente ya es feliz. Bueno, ¿y qué dice la gente? ¿Es feliz o no es feliz? Efectivamente,
cuando vamos a las comunidades, tenemos que tener un esfuerzo de conocer de una manera estadísticamente aceptable, por lo menos que signifique algo, cuál es su intención. Entonces, a partir del 2009, sucedió una cosa muy interesante. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, junto con el COLEF, iniciaron un proyecto que no tenía nada que ver con la evaluación de impacto, que fue posterior. Y en ese proyecto, ese lo pagó Frontera 2020, que como mencionaba, son de estos fondos que tiene la COSEF para financiar proyectitos temáticos. O sea, son proyectitos que no pasan de $100,000, que sirven para conocer mejor o para que la comunidad se involucre más. Y en uno de esos proyectitos, la UACJ agarraron por lo menos dos de estos proyectitos y pudieron hacer una evaluación sin pensarlo. O sea, ellos traían otra cosa en su cabeza cuando pidieron el dinero, pero sin pensarlo hicieron una encuesta y hicieron una evaluación microbiológica antes de la intervención. Y entonces esos fueron datos muy valiosos que, como les decía, no existían y que ahora se pudieron incorporar. Entonces, cuando ya se tenían estos datos, la siguiente decisión fue, cuando ya teníamos el mandato del Consejo Directivo, sí, bueno, pues vamos a decirle a los mismos investigadores que ahora se avienten un post-intervención, y entonces volvieron a hacer sus encuestas y volvieron a hacer sus trabajos para poderlo. Entonces, la idea es que toda esta información se ordene de tal manera que podamos establecer algunas condiciones iniciales, cotejarlo con la respuesta o la intervención que se hizo para cada comunidad, cuál fue el resultado al final en términos materiales, ahora sí de ladrillos y mortero, y cuál fue el impacto que se puede establecer. La COSEF, dentro de su proceso, vamos a decir, administrativo, tiene algo que llaman ellos los reportes de cierre. Estos reportes de cierre son principalmente financieros, es decir, el proyecto que se certificó era de 20 pesos, se gastaron 22 pesos, cuál fue la diferencial, en qué consistió, por qué, etcétera, y eso es lo que se reporta. Entonces son documentos muy valiosos porque el procedimiento establece que eso se deben hacer un año después de que se termine la obra. Entonces, para poder tener una idea de si efectivamente. Cuando ustedes no fueron parte de ese proyecto, como mi caso, que llegué como un evaluador externo, es muy útil saber si efectivamente el proyecto certificado se hizo o no se hizo. Porque yo lo que tenía a la vista eran los proyectos, vamos a decir, los proyectos donde la comunidad dice, oiga, yo necesito tubos, y donde todo el consejo y todo el banco y todo el mundo dicen, adelante, palomeado, usted va a tener tubos. Bueno, ¿y se pusieron los tubos o no se pusieron? ¿Se pusieron donde dijeron que iban a ponerlos o no se pusieron? Entonces el reporte de cierre es muy importante, si no de la otra manera pues hay que soplarse a ir a recorrer obra por obra. Hice un recorrido de las obras porque mentalmente me ayuda en este caso, en todos los casos realmente me ayuda mucho a tener una idea de ver el animal en su medio natural para poder saber más o menos de qué estamos hablando a la hora de escribir los reportes. Pero finalmente lo más importante desde el punto de vista documental son estos documentos de cierre. Y el memo de trabajo realmente lo que es el mandato con una serie de guías que el mismo Consejo Directivo estableció para la elaboración de estos indicadores. En el caso de Valle Juárez, la premisa de trabajo se basa en no pretendo que se vean bien las figuritas, más bien no pretendo que alcancen a ver bien las figuritas, pero la idea es que la exposición de las personas es a través de un ciclo de infección asociado a las aguas residuales que se generan en Juárez, a través de los canales se conducen al valle, se utilizan para regar los campos agrícolas y los trabajadores vienen expuestos. Entonces hay un ciclo microbiológico de infección que pudiera ser rastreable, en teoría, y que pudiera ser de alguna manera algún indicador. Esto lo exploramos, lo estudiamos. Hay varias complicaciones porque en principio habría que establecer
que los pozos de agua donde se suministra el agua potable son pozos que tienen una conectividad hidráulica con las aguas superficiales contaminadas. Ese es algo que es una premisa que no se pudo establecer o no hay datos. Menciono también que la evaluación de impacto no contempla realizar actividades o actividades mayores de investigación. O sea, no es un proyecto de investigación fondeado de 2 millones de dólares, una cosa así, como a lo mejor valdría la pena hacerlo. Pero bueno, si le prestan 1 millón a la comunidad y se gastan medio millón en evaluarla, pues como que no tiene una lógica racional muy fácil de defender. Entonces esto se hace con documentos, fundamentalmente. Si hay alguien que ya hizo este estudio, se incorpora, se toma, se analiza, pero si no, bueno, pues nos vemos limitados hasta donde podemos. El estudio, bueno, para darles una idea de la magnitud de los proyectos, en el caso de Valle Juárez son estas 4 comunidades: Prajeris, El Porvenir, ambas en el mismo municipio, y Porfirio Parra y Guadalupe. Las órdenes de inversión para los 4 proyectos fue de 11.95 millones de dólares, y es una suma importante. La composición de los créditos estuvo pues con participación inclusive muy importante de la Conagua, de fondos mexicanos, y con la participación a fondo perdido de la COSEF y del financiamiento del banco. Este es un aspecto muy importante. Cuando se planificó las obras, se planificaron con datos de la Comisión Nacional de Población, que bajo diferentes metodologías daba un crecimiento de las comunidades de alguna manera lineal o casi lineal. Pero una de las cuestiones que encontramos es que muchos de los proyectos ya terminados estaban sobredimensionados. Y entonces una de las ideas, bueno, ¿por qué quedaron sobredimensionados? Y una de las razones es que a partir de, pues prácticamente desde el año 2000, la tendencia no fue de crecimiento, sino fue de decrecimiento. La mayoría de estas comunidades están siendo abandonadas, y en el 2010, el censo del 2010, pues mostraba un abandono muy grande, quizá coincidiendo con el pico de la guerra, ¿no?, y de toda la cuestión de crimen. Vamos a ver ahora para el 2015, que es el conteo parcial. Creo que por este mes deben liberarse los datos del INEGI del 2015, y con esto podríamos ver si esta tendencia se mantuvo o si ya la gente se devolvió al pueblo o qué fue lo que pasó. Pero el problema es que muchas de las obras nos quedaron proyectadas para comunidades con digamos, mucho mayores. Y una de las primeras lecciones aprendidas es que pues tenemos que ver un espectro más amplio, no solamente ingenieril, de la dinámica de lo que está pasando en las poblaciones. Yo creo que un estudio de migración o un estudio sociológico más a fondo hubiera permitido ver que muchas de estas comunidades se han convertido o han tenido esta tendencia de abastecer de mano de obra fundamentalmente a Ciudad Juárez. O sea, realmente, inclusive mucha de la gente que aún vive en las comunidades, pues está constantemente yendo y viniendo a su pueblo, vive en el pueblo y va y trabaja en Juárez y se vuelve en la tarde y vuelve en la mañana. Entonces hay una dinámica bastante más compleja. Estas comunidades son sumamente integradas a la dinámica de Ciudad Juárez, y quizá esa parte no fue considerada en la obra. La obra fue diseñada, o más bien fue proyectada por la Junta Central de Aguas del Gobierno del Estado, en colaboración con la Conagua y otras instituciones mexicanas. La COSEF no tiene injerencia sobre la proyección. Una vez que está el proyecto hecho, la COSEF lo certifica o no lo certifica, pero aquí algo importante a destacar es que ni los mecanismos de participación ciudadana, ni los mecanismos vinculados al desarrollo de proyectos de una manera o vinculados a un plan maestro son suficientes para hacer una proyección, o son solamente lo único que se necesita para hacer una proyección. La participación ciudadana
En mi opinión, esto lo digo yo, es que pudo haber sido algo fundamental, quizá no tuvo el involucramiento que hubiera sido deseable. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez han participado en algunas de las juntas públicas de la COSEF y si han visto la dinámica, es complicada. O sea, estas organizaciones no es un asunto así de, a ver, los que están aquí voten, va o no va. O sea, son dinámicas a veces difíciles de trabajar. A veces hay expertos que están preparados, pero mucho del problema que tenemos en México, y creo que esta reflexión hace muy, o debe ser asumida de manera muy importante por instituciones como nosotros, como la universidad, de que estos proyectos de tesis que constantemente estamos haciendo y todo eso, deben ir enfocados a temas pertinentes que permitan conocer cosas, o sea, tomar decisiones, tener pertinencia. No había datos, o sea, para que cuando en aquel tiempo tomaron las decisiones pudieran decir, ¿sabes qué? Ups, tranquilos, ¿por qué no hacemos proyectos o diseños modulares que permitan, en caso de que la cuestión no vaya como pensamos, pues se le agregan módulos, ¿verdad? O sea, ¿por qué hacer proyectos que quedaron tan grandes? Pero bueno, en el caso de Baja California, la situación es totalmente diferente. En una ciudad como Tijuana, los proyectos pues no pueden abarcar, en el caso por ejemplo del Valle de Juárez, cada proyecto tuvo un impacto en toda la comunidad, o sea, cada proyecto que se hizo impactó a toda la comunidad, pero en el caso de Tijuana, un proyecto impactaba cuando mucho unas cuantas colonias, o sea, realmente es una ciudad muy grande, y entonces pensar que viendo toda la película de Tijuana podemos hacer una evaluación de todo el sistema, de todo el impacto que tuvo la intervención, se vuelve muy complicado. Entonces una de las cuestiones aquí es que estamos ensayando, pues obviamente con la utilización de herramientas de información geográfica que nos permitan generar capas de información y que podamos establecer por polígonos de interés la correlación que hay entre los cambios con los proyectos que se hicieron en esa zona. Esta parte está muy avanzada, prácticamente está terminada, falta un poquito de redacción y un poquito más de análisis, pero esencialmente estamos también trabajando aquí lo que hicimos fueron encuestas de campo, se hizo trabajo no en toda la ciudad, sino en los polígonos donde hubo intervenciones importantes por parte de los proyectos. Y desde luego también los cierres, y desde luego la parte fundamental pues es el sistema de información geográfico sobre el cual va a descansar toda esta información. En el caso, por ejemplo, del Valle de Juárez, digamos, vean por ejemplo los crecimientos, ya habíamos hablado de los crecimientos de población. Entonces, a la hora que quieren ponderar la población beneficiada, pues termina con que los proyectos no pueden ser evaluados en términos de población beneficiada, porque fue menos la población beneficiada que los que estaban antes de la intervención. Entonces, pero sin embargo, en temas, por ejemplo, como cobertura de saneamiento, que es decir, agua que tenía algún tipo de tratamiento, o sea, las coberturas se incrementaron prácticamente a niveles casi del 100% en la mayoría de estas comunidades. Entonces, uno de los elementos que se hicieron fue muestrear, además de analizar los datos, muestrear entre las personas cómo había sido su cambio de vida, ¿no? Miren, este es otro dato importante. Por ejemplo, este es el estudio que se hizo de oquistes de Cristosporidium y Giardia en las comunidades del Valle. Y este es el número de bichos que se encontraron en tomas domiciliarias que suministran agua potable. Y en la mayoría de los casos, pues prácticamente se eliminó. Después de la intervención, el rojo es antes de la intervención, en el 2009, cuando la OACJ hizo el primer estudio de muestreo de agua, y en el 2014, cuando ya lo ordenamos nosotros para pedir, pues para ver si podíamos comparar un antes y un después. Salvo en Guadalupe, en todos los demás casos, básicamente los proyectos de intervención permitieron reducir esto. Ahora, debo anotar que mucho de esta información
no tuvo el uso que nosotros hubiéramos querido, porque no hay, como decía, por ejemplo, no tenemos ahorita una manera práctica de establecer la conectividad hidráulica entre el suministro de agua potable con la mejora que se hizo en el saneamiento del agua superficial. Y por ejemplo, en el caso de Guadalupe, le preguntábamos a los investigadores pues cuál era su apreciación, o sea, qué había pasado. Y por ejemplo, mucho de estos pudiera ligarse a la falta de protección en los cabezales de los pozos. O sea, es decir, que todavía pudiéramos tener un alto grado de contaminación en suelos en ciertas zonas, y donde la falta de trabajos de protección de los cabezales pudiera haber generado estos problemas de contaminación en los suministros de agua. Otro tema que, por ejemplo, se aprecia que es muy complicado es el tema de las conexiones cruzadas. Muchas de las, como la mayor parte de las comunidades, creo que inclusive ni en Juárez, tenemos un esquema de protección contra cruzamiento de líneas, o sea, donde estos son sistemas para prevenir que se crucen las líneas de agua potable con las líneas de agua de drenaje. Si ustedes van, por ejemplo, al Paso, en Texas es obligatorio, ustedes van a ver que todas las casas tienen válvula check en sus entradas, todos los centros comerciales, todo ven, y las válvulas check es indispensable. Si es una instalación industrial o comercial o restaurante, aparte tienen que tener válvula check, o sea, se inspecciona. Las válvulas check son también, o las conexiones cruzadas también se dan, por ejemplo, en los sanitarios, el famoso tubito con el chorrito de agua, o sea, previene un flujo invertido. Y muchas de estas auditorías no se hacen con la frecuencia que se deberían hacer aquí en Juárez, o que se hacen, y mucho menos en las comunidades, ¿verdad? Entonces, descartar la posibilidad de conexiones cruzadas es prácticamente imposible. Sin embargo, los datos antes y después, en el 2008 y 2014, sí muestran una importante, estos son gente, esta barra ocre anaranjada, pretendía ser anaranjada, pero aquí se ve, bueno, allá sí se ve anaranjada, esta barra anaranjada, lo que nos permite ver es el % de crecimiento en la cobertura de gente que se conectó al drenaje de la red pública. O sea, en el 2008, perdón, les debo decir algo, estos son resultados de las encuestas, o sea, la gente yendo a tocar casa por casa. En el 2008, esta era la gente que estaba conectada y la que no estaba la gente que estaba conectada y la que no estaba conectada a la red de drenaje. Pero muchas de estas redes de drenaje no tenían ningún saneamiento, o sea, se conectaban a un drenaje que iba y tiraba un dren, y luego ya el dren se llevaba el agua, o sea, no había saneamiento. Entonces, parte de la intervención consistió no solamente en conectar más gente al drenaje, sino incrementar el saneamiento casi al 100% en la mayor parte de las comunidades. Como digo, todavía hay un remanente vinculado sobre todo a la gente que por alguna razón, generalmente económica, no se quiere o no puede conectarse al sistema de drenaje. O sea, aunque el tubo pase por enfrente de su casa, no se puede conectar porque no tienen los recursos para hacerlo. Bueno, este es el caso por caso de Caseta. Aquí, en todos los casos del Valle de Juárez, lo que se certificaron fueron proyectos de plantas lagunares. En estas plantas, que me parece que es una tecnología bastante apropiada, porque realmente no tiene muy pocas partes móviles, tiene, en algunos casos, por ejemplo aquí en Caseta, se tuvieron que poner estaciones de bombeo, porque se conecta el agua prácticamente de 3 localidades, de Juárez y Reforma, del Millón y de Porfirio Parra, y todo esto se lleva hacia una sola planta de tratamiento que tiene una laguna, laguna facultativa y una aerobia, y una serie de lagunas para refinación. Son plantas que, creo que la palabra no suena bien, pero bueno, es lo que se me ocurre, funcionan casi solas. Ahora, eso es una virtud, porque las juntas locales no tienen gente para operarlas.
de estos 4, salvo Guadalupe, que tenía un operador. O sea, la mayoría de las plantas tienen personal que va y les da sus vueltecitas y está pendiente. Están en muy buen estado las plantas, o sea, casi 10 años después siguen todavía en muy buen estado. Como digo, muchas de estas plantas están sobredimensionadas, o sea, tienen una capacidad que sobrepasa. Es más, en la mayoría, cuando yo fui a verlas, todas estas plantas, en ese momento, que fue, haber sido por verano más o menos, ninguna de ellas descargaba. O sea, la evaporación era tan grande que no alcanzaba a salir el agua, se evaporaba antes de, o sea, es tan poquita, está tan grande la planta, que cuando llegaba a la última laguna digamos, la laguna ¿cómo le llaman? Ya la final, pues, donde se adecua para que se pueda descargar, ahí se evaporaba el agua, o sea, ya no alcanzaba a salir de la planta. Entonces, bueno, es una infraestructura importante, no le resta valor de ninguna manera. Lo único que pudiera generar cierto escosor es que, pues, el costo de la inversión, o sea, quizá pudimos usar esa lana para otra cosa, pero bueno, esa es conclusión, ¿no? Para G Guerrero es una sola planta, un cárcamo de bombeo que recolecta todo lo de la comunidad, la lleva hacia la planta de tratamiento y finalmente descarga el dren interceptor. La de Guadalupe también elimina prácticamente todos los vertidos hacia los drenes y lo lleva hacia una sola planta, igual del mismo, todas son del mismo sistema. En el caso del Porvenir es igual, se conecta hacia un solo punto de la planta de tratamiento, prácticamente a un lado del dren. Bueno, me estoy yendo un poco rápido, ya sé, pero la idea era más o menos hacerles una presentación muy rápida. Creo que el tema es más grande de lo que yo pensé que iba a ser, pero bueno, les comento. Por ejemplo, el caso de Tijuana, cambiamos totalmente de circunstancia. Aquí el impacto es muy localizado, hacia ciertos puntos. Aquí no se alcanza a apreciar a la distancia, pero aquí se deben, si lo vieran así, haciéndole casita y acercándose bastante, podrían ver polígonos como estos. Estos son polígonos de áreas donde hubo intervención por parte de los proyectos de COSEF, y lo que estamos haciendo con el Sistema de Información Geográfica es poniendo con digamos, a niveles de colonias, con los mapas bases del INEGI, y ver, por ejemplo, antes y después. Entonces, por ejemplo, el caso de Tijuana, las áreas con rojo, digamos, los tonos rojos, anaranjados, amarillos, son zonas prácticamente donde no había ni saneamiento y en muchos casos ni siquiera conducción de drenaje. El crecimiento de la cobertura pues ha sido muy bueno en 10 años. Prácticamente toda la ciudad tiene ya un buen nivel de cobertura. Aquí el tema es, este crecimiento, ¿le deben algo a la COSEF o no le deben algo a la COSEF? O sea, y esa es, digamos, parte del análisis que no hemos todavía terminado de desarrollar. Podemos decir que muchas de las áreas donde sí intervino la COSEF, evidentemente los indicadores fueron para arriba, alcanzaron los niveles óptimos, pero no nomás fueron las zonas donde trabajó la COSEF. Tijuana, además, como es un municipio muy grande, tuvo una inversión muy importante también del crédito japonés, y ha tenido inversiones importantes también del gobierno federal, y tiene recursos propios también muy importantes. Es uno de los organismos operadores, tanto los de Mexicali, todos los de Baja California, son de los organismos operadores más eficientes de México. O sea, no son digamos, utilizan sus recursos de una manera, o tienen unas finanzas relativamente negras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un poblado más chico como es Rosarito, la intervención de COSEF sí tuvo un impacto en toda la comunidad porque es muy chiquita. Entonces, nuevamente volvemos. El impacto importante de las intervenciones de COSEF es mucho mayor en comunidades pequeñas que en comunidades grandes. Como vimos en la lámina anterior, Tijuana, podemos decir que es muy difícil establecer que la intervención de COSEF tuvo un impacto determinante en el nivel de saneamiento de la ciudad. En Rosarito no tenemos duda.
o sea, que es una comunidad mucho más chiquita, la mayor parte de las obras influye o tiene polígonos de influencia, y aquí el cambio pues es también muy importante y es establecido fundamentalmente a las intervenciones de COSEF. En el caso, por ejemplo, de Tecate, es una comunidad relativamente chica, también el impacto de las zonas más marginadas fue determinante la presencia de COSEF para el saneamiento y para el mejoramiento. Caso de Mexicali, ya es una comunidad más grande. Mexicali, nosotros decimos en broma, tiene un poquito el problema de todas las capitales, ¿no? O sea, la gente está acostumbrada a una calidad de servicio superior que en el resto del estado. Y entonces las encuestas aquí, por ejemplo, a pesar de que tienen una muy buena cobertura, la tenían antes y ahora la tienen mejor, todavía la gente está más insatisfecha que en otros lados, ¿no? Porque tienen esta situación. Bueno, algunas reflexiones para concluir. En los últimos 10 años, las dos regiones en estudio, pues han alcanzado valores por encima del 80%. Si ustedes consideran que México como país, doctor, tú me corregirás, anda en el orden de 30-40% de eficiencia, un 80% para las comunidades, en este caso las estudiadas, debe ser un valor muy relevante. Por lo menos podemos decir con certidumbre que es mucho mayor que la media nacional en México. Y esto hace de alguna manera la reflexión, nos permite hacer la reflexión de la importancia de los mecanismos de cooperación como un instrumento para alcanzar niveles adecuados. Los proyectos de saneamiento, México los alineó en el objetivo 7 de sus desarrollo de metas del milenio. Ya sabemos que fue hace 2 meses, ya entró la nueva versión, ¿verdad?, de las metas del milenio, ahora es la sustentabilidad. Pero aún en eso, la meta tenía como finalidad reducir para el 2015 el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y saneamiento. En este sentido, nosotros pensamos que el hecho de que el mecanismo de cooperación ha sido exitoso en el norte de México debería plantear mecanismos inspirados en este tipo de esquemas para el resto del país. Como es el caso, por ejemplo, de hacer mucho más transparentes los proyectos, de hacer una mayor conjunción entre las entidades financieras que pueden apoyar. Normalmente, bueno, no quiero decir normalmente, en muchos casos los organismos operadores no son vistos con la prioridad que merecen. O sea, los organismos operadores a veces se convierten solamente en cajas chicas recolectoras de dinero, pero el servicio como que no hay una focalización. No es el caso de los municipios grandes. Las comunidades pequeñas, menores de medio millón de habitantes, inclusive las más pequeñas todavía, sí carecen de esta visión de servicio de los organismos operadores. Solamente mostrarles algo por falta de tiempo que quiero, por ejemplo, estos son algunos de los resultados de las encuestas, quizá no se ven del todo bien, pero este es, digamos, como están el día de hoy. Este es el tiempo de residir en las áreas. Hicimos una parte de nuestras encuestas, lo que buscan es que a los que les preguntemos, pues estuvieran ahí antes de la intervención, porque si les preguntamos a los que acaban de llegar, pues ellos llegaron y ya había drenaje, ¿verdad? O sea, entonces mucha del diseño de la encuesta tenía que ver. Son alrededor de 20 reactivos, no pretendo verlos, nomás mostrarles que en este nuevo esquema, toda esta información la pusimos sobre capas de información en el sistema de información geográfica que nos van a permitir estar haciendo combinaciones y haciendo correlaciones geoestadísticas de todos estos valores, ¿no? La satisfacción con el servicio de drenaje, o la insatisfacción, cuáles las razones de la insatisfacción, el cambio de calidad de vida. En casi todos los casos la gente reporta un incremento en su calidad de vida, pero una de las grandes ventajas con este sistema es que podemos detectar inclusive a nivel de manzana dónde están los puntos de insatisfacción, y esto permite a quienes tengan que tomar decisiones el poder hacer una evaluación más puntual. No es nuestro interés como parte del estudio de impacto, pero sí puede ser algo relevante para quienes quieren usar esta herramienta. Muchas gracias. Pues muy interesante, ¿verdad? La presentación
ya tuvimos acceso a una vista general del impacto de los trabajos de COSEF en estas dos grandes ciudades. Bueno, pues estamos llegando a feliz término esta interesante conferencia. Me puedo cruzar, ya lo voy a hacer. Así que con el agradecimiento y la felicitación al doctor Adrián Vázquez y desde luego pues el reconocimiento de nuestra casa de estudios, ¿verdad? La UACJ, y también el Instituto de Ingeniería y Tecnología a través del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y el Cuerpo Académico de Estudios del Agua otorga el presente reconocimiento al doctor Adrián Vázquez Gálvez por su valiosa participación con la conferencia Proyecto de Impacto de las Obras de Saneamiento en Ciudad Juárez y Baja California en el marco de las actividades del Seminario del Agua, semestre agosto-diciembre del 2015, Ciudad Juárez, Chihuahua, con fecha de hoy, y con las firmas del director maestro Francisco López Hernández, del jefe del departamento, maestro Víctor Hernández Jacobo, y de la líder del Cuerpo Académico de Estudios del Agua, maestra Angelina Domínguez Chicas. Pues otro aplauso y felicidades, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.